Buenas tardes, mi nombre es Salvador Tinajero, soy el consultor jurídico adjunto B en la Cancillería Mexicana y el día de hoy pues tengo el gusto de platicar acerca de los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años, que son esfuerzos permanentes, pero me enfocaré en los últimos años para la recuperación del patrimonio histórico de México. Eh, Como algunos de ustedes saben, pues las tareas de recuperación de patrimonio histórico son una facultad y obligación que le confiere la ley a la Cancillería, en particular a la Consultoría Jurídica, en coordinación con las instancias nacionales de, de fomento a la cultura, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con la Secretaría de Cultura, así como con otras dependencias del Ejecutivo Federal, que incluyen al sistema de aduanas, que incluyen a la Secretaría de Hacienda y que incluyen también a organismos con autonomía como la Fiscalía General de la República. Y en coordinación con ellos, pues hacemos estos trabajos muy de cerca con nuestra red de consular y de embajadas en el exterior, que son finalmente quienes ejecutan las acciones para la recuperación de estos bienes. La protección del patrimonio cultural es, como todos ustedes saben, una prioridad para México. Nuestro patrimonio nos ayuda a vincularnos con nuestro pasado y representa un elemento de identidad nacional. Por esta razón, es importante reflexionar sobre la venta de este patrimonio y su saqueo desde los países de origen. En nuestra experiencia, el tema de la recuperación del patrimonio cultural tiene dos componentes fundamentales: uno histórico, cultural, y otro legal. En el aspecto histórico-cultural, destaca que al comercializar bienes arqueológicos vendidos como piezas de arte o decorativas, pues se saca las piezas de su contexto histórico, arqueológico, cultural, lo que anula su valor como elementos para explicar la historia y la cosmogonía de las civilizaciones que lo elaboraron. Me gustaría poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero es, por ejemplo, esta cuestión del, del mito que las culturas o las civilizaciones mesoamericanas no conocían la rueda previo a la llegada de los conquistadores europeos. Pero uno se para en el Museo de Antropología de Jalapa y encuentra una serie de piezas elaboradas hacia 1200, hacia los años 1200, en donde son juguetes, son cochecitos, son perritos, que tienen unas rueditas y que se mueven con las rueditas. Entonces, eso básicamente nos da todo un giro sobre este mito equivocado de la inexistencia de la rueda, y nos ayuda a explicar también cómo era el sistema de entretenimiento con que jugaban los niños en aquella época, ¿no? Y ese tipo de, si esa pieza se encuentra en una biblioteca en Francia o en Nueva York, pues está completamente sacado de contexto. No sabemos ni la época, no sabemos ni la cultura que lo desarrolló, no sabemos nada, ¿no? Este saqueo implica necesariamente, por esto que estoy explicando, la destrucción de contextos arqueológicos. Entonces, nos impide ver con rigor científico el bien y su significado. Además, si las piezas, incluso si tuvieran los datos de la cultura que lo realizó y demás, si supiéramos eso, también impiden, al estar en colecciones privadas, impiden la socialización del conocimiento histórico que aporta la pieza. Y ahora vamos al aspecto legal. En el aspecto legal, la inmensa mayoría de las piezas
ha llegado al mercado extranjero como resultado de actos ilícitos, mismos que involucran redes clandestinas de distribución, tráfico y, pues, en muchísimas ocasiones, un componente de lavado de activos a través de las subastas, ¿no? A través de las complejas redes que comúnmente inician con excavaciones clandestinas, las piezas son traficadas a través de fronteras internacionales para luego ser vendidas gracias a la discrecionalidad que ofrece el mercado negro, o bien a legislaciones que son muy laxas y muy permisivas al contemplarlos como objetos, como esto, un objeto de decorativo, en donde claramente la legislación civil pues va a señalar que la posesión presume la propiedad, ¿no? El tema radica en el valor que nosotros le estamos dando a la pieza y el significado que le estamos dando a la pieza y la naturaleza que le estamos dando a la pieza, que no es un objeto de comercialización. Además, bueno, hay que destacar que en este tipo de ventas, pues se ofrecen indistintamente piezas que son de origen prehispánico y piezas que son de reciente manufactura, lo que incentiva los fraudes, ¿no? Ahora, me gustaría hablar un poco en este contexto, cuáles serían los países de origen y cuáles serían los países de mercado. Pensemos el tema como una relación entre dos grupos bien identificables de países. Es un poco maniqueo, no es necesariamente tan claro, pero está. Por un lado, los países de origen, que se identifican como herederos de un legado arqueológico de antiguas civilizaciones. En este grupo, pues encontraríamos países como Perú, Guatemala, Bolivia, Grecia, Italia, Egipto, Turquía, Siria y, bueno, desde luego México, que como común denominador, lo que normalmente hacemos es tener una, una legislación que declara propiedad del Estado los artefactos de valor significativo, así como las zonas arqueológicas, y se prohíbe su venta y explotación. En el caso mexicano, el artículo 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de México, de 1972, establece como patrimonio del Estado este tipo de bienes. Por otro lado, tenemos a los países de mercado. Estos países son aquellos que albergan los espacios para la comercialización de bienes culturales a través de legislación muy flexible que toma a los objetos como simples cuestiones decorativas y sujetos al intercambio comercial, como pueden ser Francia, Japón, Estados Unidos, Suiza. Y estas legislaciones, pues muchas veces favorecen la compraventa de este tipo de artefactos. Pese a los progresos que ha habido en el régimen jurídico internacional, pues lo cierto es que este régimen internacional tiene, tiene sesgos en favor de la visión mercantil de los bienes culturales. Y por eso se siguen ofertando mundialmente una inmensa cantidad de bienes arqueológicos que son productos de saqueos o de robos. Y las transacciones, como dije, son legitimadas, blanqueadas a través de estos regímenes, estas casas de subastas, ¿no? Sin importar los delitos que se incluyen atrás, ¿no? Muchas veces el régimen internacional protege las piezas que ya se encuentran en algún catálogo de un museo, pero muchas de las piezas que se ponen a la venta, o la inmensa mayoría de las piezas que se ponen a la venta, pues como dije, son producto de extracciones clandestinas, y al ser producto de extracciones clandestinas, no tenemos conocimiento
ni siquiera su existencia. Uno simplemente con lo que estamos viendo en la construcción del Tren Maya, se han encontrado un sinnúmero de piezas de altísimo valor histórico y cultural que están así a flor de piso. Y esas son las tipos de piezas que se trafican. No va a Cholula, Puebla, y nada más con salirse 200 metros de la zona arqueológica, pues va a encontrar vasijas y demás cuestiones que están sin aún ser exploradas, y ese son el tipo de piezas que se comercian. Ahora bien, la división entre colonias y metrópolis suele ser, en la discusión histórica, cultural, la que se utiliza para definir los países de origen y de destino. Pero esta dicotomía no es válida necesariamente para el caso mexicano, ni para muchos otros de los casos, ¿no? Esto es válido para piezas que normalmente ya se encuentran en museos y cuya trazabilidad indica que la pieza se fue de la colonia a la metrópoli en este periodo colonial. Sin embargo, lo que vemos ahora, pues no tiene nada que ver con esto. Muchos tratan de poner este discurso ahí, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver, como dije en un momento, con robos, con saqueos, con crimen organizado y legislaciones que permiten el crimen organizado a través de flexibilidad para el blanqueo de estos activos en casas de subastas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues me gustaría dar un panorama un poco general de dónde está el derecho internacional en este punto. Existen tres instrumentos principales para prevenir y sancionar el tráfico ilícito de bienes culturales. El primer, y otros documentos accesorios. El documento madre, o el documento sombrilla de todos estos, es la Convención de UNESCO de 1970 sobre los medios para prohibir y prevenir la importación, exportación y transporte ilícitos de propiedad de bienes culturales. Este tratado es el primer instrumento que los estados elaboran, es de UNESCO, y es el primer tratado que los estados elaboran para prevenir este flagelo. Se compone de tres principales bloques: obligaciones de cooperación, obligaciones de prevención y obligaciones de respeto. Las obligaciones de prevención consisten en que los estados deben guardar un inventario de su patrimonio cultural, expedir certificados de importación y promulgar legislaciones penales adecuadas, entre otras. Acá el problema que tenemos, como decía, pues es el tema del inventario. Muchísimas de las piezas se encuentran aún en los sitios arqueológicos en donde, a los que pertenecen, y no tenemos un inventario bien definido. Hace apenas algunos años pues encontramos las piezas del Templo Mayor, y todos los días o cotidianamente encontramos piezas de altísimo valor histórico y cultural de cuya existencia no teníamos conocimiento. La segunda obligación que establece la Convención del 70 es de cooperación internacional y consiste en abrir canales de comunicación de autoridades gubernamentales a fin de combatir el movimiento ilícito de piezas. Esta obligación es muy útil y la abordaré más adelante en cómo lo hemos hecho con algunas de las relaciones bilaterales más complejas que tenemos en estos temas. Y finalmente, las obligaciones de restitución consisten en regresar a su país de origen cualquier artefacto removido
de su territorio en contravención de sus leyes nacionales. Esto es únicamente aplicable en las piezas que han sido robadas luego de entrar en vigor del tratado. Este tema, esta discusión la hemos tenido con algunos países, principalmente europeos, sobre la forma en la que puede restituirse, aunque debo decir que nos ha servido y nos ha sido útil para la recuperación de algunas piezas en particular. Finalmente, bueno, no, ya, las obligaciones de restitución. Otro convenio al que recientemente nos estaremos adhiriendo, cuya aprobación en el Senado se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2021, es el convenio de UNIDROIT de 1995 sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. ¿Esta convención qué hace? Pues es un complemento a la Convención de UNESCO 70. La Convención de UNESCO 70, como decía, tiene la limitante del tema en las obligaciones de prevención del inventario y en las obligaciones de restitución de probar el ilícito, el robo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que, dadas las excavaciones clandestinas y por las que salen las piezas, es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hace UNIDROIT? UNIDROIT hace, por un lado, aborda el tema de las excavaciones clandestinas, lo cual nos facilita mucho basta con identificar el origen de la pieza para situarla en un contexto determinado. Y en segundo lugar, hace que el poseedor, efectivamente, le da al poseedor de buena fe la posibilidad de recibir una indemnización por parte del Estado que reclama la pieza, siempre y cuando demuestre la buena fe y la debida diligencia. El punto de la debida diligencia es fundamental para este tema. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el poseedor, al momento de adquirir la pieza, llevó a cabo todas las medidas necesarias para asegurarse. Él tiene que demostrar que llevó a cabo todas las medidas necesarias para asegurarse de que la pieza era lícita o el comercio de la pieza era lícito. ¿Qué pasa en nuestro caso? Pues en nuestro caso, la legislación mexicana prohíbe desde 1827 la salida de estos bienes del país y por lo tanto cualquier comprador de buena fe, al momento de hacer una investigación mínima, se va a dar cuenta de que la venta de este tipo de artefactos está prohibida desde hace 200 años y que por lo tanto una pieza que le tratan de vender como legal adquirida en 1970, pues posiblemente o muy seguramente es, eh, es, eh, es ilegal, ¿no? Y en ese sentido, pues, tendría que devolver la pieza o no comprarla y el poseedor que la adquirió, al no poder demostrar con un certificado de exportación que la pieza es válida o que el comercio de la pieza es válido, pues tendría que devolverla. Recientemente nos unimos al convenio de UNIDROIT 95. Desafortunadamente, muchos países de destino o de mercado no son parte de la convención de UNIDROIT, pero creemos que es una herramienta muy buena para establecer el estado del derecho internacional sobre la devolución de bienes arqueológicos. El último convenio del que me gustaría hablar es la convención del Consejo de Europa sobre los delitos relacionados con bienes culturales. Esta convención aborda los temas de una forma parecida a UNIDROIT y es aplicable a todos los países del Consejo de Europa o a todos los países que se quieran sumar. Aunque no estén en el Consejo de Europa, México es parte, pero no ha entrado en vigor porque requiere aún más ratificaciones. México trabaja de la mano con Grecia,
con Chipre, que son países que son otros de los estados parte de esta convención, para que otros países europeos y el Consejo de Europa se sumen a la misma, países que padecen lo mismo que padecemos nosotros, ¿no? En particular, pues Italia, por ejemplo. Ese es el marco del derecho internacional. ¿Cuál es la práctica mexicana? Bueno, nosotros cuando recibimos la noticia de que se está llevando a cabo una subasta o de que alguna persona está en posesión de bienes culturales mexicanos, pedimos inmediatamente a nuestra representación que nos envíe evidencia gráfica. Esto pueden ser los catálogos de la casa de venta o fotografías tomadas por las propias representaciones. Una vez recibido esto, en la coordinación que tenemos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, el INAH, el INBA, para casos de material artístico, pero me enfoco en las piezas con la propia Guardia Nacional, pues nosotros enviamos esta evidencia gráfica y el INAH normalmente hace un dictamen en donde dice las piezas pertenecen al patrimonio mexicano porque son piezas originales o son falsificaciones. Cuando las piezas se dictamina que son de patrimonio mexicano, le pedimos a la embajada que inmediatamente, por la vía diplomática, busque la recuperación de las piezas, esto es a través de cooperación, de la cooperación que hablaba de la Convención de UNESCO 70, cooperación con las autoridades locales, eh, y a través también de convencimiento a las propias casas de subastas, en el entendido de que estarían cometiendo uno o varios ilícitos de la legislación mexicana al vender las piezas, además de todo el tema de valor histórico que están echando a la basura, por decirlo de alguna manera. Hemos logrado algunas recuperaciones con la práctica diplomática, ciertamente de lo que más tenemos noticia es de las veces en las que no logramos este tipo de recuperación. A la par, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando se determina que las piezas son pertenecen al patrimonio de México, presenta una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, que lleva a través de procedimientos de cooperación internacional las diligencias correspondientes. Esa es más o menos la práctica que hemos seguido. Además, contamos con una serie de instrumentos bilaterales. Tenemos actualmente 10 tratados bilaterales o 10 acuerdos enfocados exclusivamente en combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y 34 bilaterales de cooperación en donde los bienes culturales son un componente importante. El objetivo es siempre reconocer la propiedad inalienable de México y coadyuvar para la devolución. Uno de los países, no me gustaría nada más enfocarme en pero uno de los países con los que hemos tenido más divergencias en este tema es con Francia. No necesariamente con Francia, sino con las subastadoras que trabajan en Francia o que ofertan piezas arqueológicas en Francia, basados en una legislación que justamente trata a las piezas como objetos de comercialización y por lo tanto aplica las reglas de Código Civil para artículos, para bienes comerciales, ¿no? Y hemos trabajado mucho y tuvimos todo el año pasado unos diálogos de alto nivel en donde participamos fiscalías de los dos lados, aduanas de los dos lados, ministerios de Relaciones Exteriores y ministerios de Cultura de los dos países,
Y llegamos a una serie de acuerdos de cooperación en cómo trabajar con esto. La dificultad principal que tenemos no es la falta de cooperación con las autoridades francesas, en este caso, sino la propia legislación permisiva y la interpretación judicial de la que ya ha sido objeto estas cuestiones, que muchas veces atan de mano a la autoridad francesa para impedir subastas o para decomisar bienes. Esto lo hemos avanzado ya con otros países de una manera mucho más acelerada, por ejemplo con Italia, en donde ya a través de canales diplomáticos hemos logrado detener varias subastas y la recuperación de piezas. Tengo que destacar que en estos últimos 3 años, dado el impulso que se le ha dado al tema, pues hemos logrado la recuperación de más de 5,000 piezas eh, 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 arqueológicas. Muchas de las piezas son también devueltas por poseedores que, dado este debate, entienden el valor cultural que tienen para México y hacen la devolución voluntaria de las piezas. A esas personas se les agradece muchísimo y desde luego que no se inician acciones ni civiles ni penales en contra de ellos, en el entendido de que son todos poseedores de buena fe de los bienes y que además están devolviendo los mismos, ¿no? Hemos recuperado piezas muchas de Estados Unidos, en donde el tema de debida diligencia es más entendido por el propio sistema de common law que siguen. Muchas de Estados Unidos, pero hemos recuperado también piezas en Europa, en Francia mismo, en Italia, en Alemania, en otros países, en otras latitudes. Hemos recuperado piezas en Australia, hemos recuperado piezas, incluso algunas en Argentina. Eh, en, entonces, el tema va tomando forma. Además, hace muy poquito, también en noviembre de este año, establecimos con el apoyo de la Secretaría de Cultura, de Relaciones Exteriores, un órgano de la Guardia Nacional encargado específicamente de la recuperación de bienes históricos. Y esto va a ser muy importante por el tema de la persecución a los saqueos in situ en México, por un lado. Y por el otro, la articulación con otras dependencias, por ejemplo, con aduanas, con la entrada y salida de estos bienes, la posibilidad de identificar estos bienes, de identificar cuándo están saliendo, cuándo están entrando de territorio nacional, eh, y, y la capacitación a aduanas de otros países, con lo que también estamos empezando para la identificación. Y además de todos estos esfuerzos en solitario, pues tenemos esfuerzos en común con muchos países que tienen la misma problemática. Con los peruanos hemos trabajado muchísimo. Ellos iniciaron una idea del Foro Cusco, para la protección del patrimonio cultural, en donde estamos trabajando este tipo de cuestiones, y estamos viendo los problemas comunes, y hemos visto también alejarnos de esta discusión sobre colonialismo, que es una discusión completamente aparte, y enfocándonos en el uso de herramientas como la convención, estas 3 convenciones de que hablaba, junto con la convención de Palermo para combatir el crimen organizado transnacional, que es finalmente la casa de todas estas compraventas de arte. Eso sería todo. Como decía, hemos estos últimos años recuperado un sinnúmero de piezas, muchas de las cuales pueden verse exhibidas ahorita en la exhibición de la Grandeza de México, que se encuentra en la sede principal de la Secretaría de Educación Pública. Una gran cantidad de las piezas recuperadas
se exhiben ahí, otras no, por cuestiones ya sea museográficas o de conservación. Pero en esto, pues no podríamos hacerlo y reiterar, sin el apoyo primero de la red consular y de embajadas de México, y desde luego con el esfuerzo que llevan a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura y otras dependencias del Gobierno de México, como la Guardia Nacional o el Sistema de Drogas. Pues muchas gracias. Estamos a la orden para cualquier duda que surja en el futuro respecto de la evolución que tenga el trabajo de México en la recuperación del patrimonio histórico, y estamos confiados en que poco a poco también el convencimiento que hemos hecho a distintos actores a nivel global permitirá que cada vez recuperemos más piezas y cada vez el tráfico ilícito sea entendido como una componente de crimen organizado y no como una venta de arte. Muchas gracias. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México.